Diputado, hay un tema con la exrectora de la UAP, Teresa García Gasca. Ella lo acusa a usted, diputado, de haberla llamado mentirosa y por cuestionar sus argumentos científicos en torno al proyecto hídrico de Batán. Ella solicita pruebas de lo que afirmó y exigió una disculpa pública. Y en caso de no poder respaldar sus declaraciones, destacando que las normas, las que ella hizo referencia, establecen que el agua para consumo humano no debe provenir de agua tratada. ¿Qué quiso decir exactamente con este término que le refiere ella? Y si podría especificarnos el mentiroso. Es que, mira, en torno al proyecto del Batán han surgido múltiples personas con intereses ocultos y con vinculación a ciertos grupos que han cuestionado la certeza de que el agua del proyecto del Batán pueda ser utilizada para el consumo humano. Y han usado de forma facciosa, engañosa, oscura, las normas oficiales mexicanas. Y han querido sembrar en el colectivo de los ciudadanos la duda de que no es factible utilizar el agua de reuso mediante un procedimiento de tratamiento, de paso por humedales, de estar en un espacio abierto, en reposo y después su potabilización para el consumo humano. Y esto es muy grave porque pareciera que el proyecto del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Batán pues es un proyecto en llama. Y a mí me parece muy delicado que hagan estas condiciones y por eso creo que la historia los va a juzgar. Y además, creo que los ciudadanos van a emitir su juicio porque están faltando a la verdad. Y están faltando a la verdad porque solamente hablan de una parte de la historia. Ella hace mención a la norma 127 SSA A1 2021, en donde establece que las aguas residuales no pueden ser utilizadas para el consumo humano. Y tiene razón, en esa norma se señala que el agua tratada no puede ser usada para el consumo humano. Sin embargo, el agua del Batán no es agua tratada. El agua del Batán está regulada a través de la norma oficial mexicana NOM 03 ECOL 1997, en donde se señala que el agua residual para el reuso público tiene establecidos límites máximos permitidos de contaminantes, de minerales y de partículas en ella misma. Por eso aquí es donde está la trampa, porque ella nada más hace referencia a una sola norma oficial mexicana, en donde se hace referencia pues, que el agua tratada no puede ser usada para el uso humano. Y es verdad, el agua tratada no puede ser usada para el uso humano si no pasa por un procedimiento adecuado para poderse volver a utilizar. Que esa es la parte en donde están engañando a las y los ciudadanos. Y yo creo que hay que hablar las cosas por su nombre. Si yo me equivocara, por supuesto que hay una disculpa pública, pero yo creo que lo que vamos a hacer es un juicio a los mentirosos y vamos a hacer un juicio ciudadano a quienes pretenden engañar y a utilizar el agua como un elemento político para obtener un beneficio. ¿Considera como legislador que es su responsabilidad respaldar públicamente afirmaciones de este tipo sin que se presenten pruebas claras? Por ejemplo, usted hace referencia a esa norma y existe otra norma a la que no se hace alusión y ahora debate. Claro, es que el gran reto que tenemos en un proyecto de esta naturaleza es que es un proyecto muy técnico y que los ciudadanos no están familiarizados con el uso de las normas oficiales mexicanas. Cuando tú le hablas a una persona que la norma oficial mexicana tiene un mínimo de tolerancia a ciertos contaminantes, hasta puede parecer un escándalo, porque no sabemos ni conocemos esta información, pero es información científica y probada. Toda el agua que consumimos tiene minerales, tiene metales, tiene partículas y sustancias que si está dentro de los mínimos tolerables, son aceptables para el consumo humano. Y en este mismo caso, la norma oficial mexicana señala que está autorizado el que el agua tratada pase por un proceso
que es el siguiente y es muy claro. Primero, tiene que pasar por un proceso de humedales. Este proceso de humedales es el proceso natural filtrado de toda agua que circule en el país. Segundo, tiene que pasar por un proceso de reposo. Este proceso de reposo será en la presa. ¿Qué sucede en este reposo? Es un fenómeno natural físico. Los metales pesados se van al fondo, a los sedimentos, y en la parte superior queda el agua limpia. Y después de esto pasa a un proceso de potabilización, donde el agua se descompone en partes, queda limpia y potable, purificada. Después se le agregarán minerales porque, fíjate nada más la casualidad, pareciera que hoy estas personas quieren que el agua que llegue a nuestra casa sea agua destilada, que es agua nociva para las personas. El agua tiene que tener minerales para que los seres humanos nos recuperemos y podamos consumirla. Entonces, esa es la parte en la que a mí me parece muy peligroso este sesgo que utilizan para criticar el Batán. Y por eso es que yo no tengo empacho en decirlo. Vamos a trabajar muy fuerte porque el proyecto del Batán se pueda dar, porque es la forma más sustentable de garantizar que las generaciones que hoy viven en Querétaro y las futuras puedan tener agua. Ella exige una disculpa pública si no se presentan pruebas contrarias a sus planteamientos. El diputado está dispuesto a rectificar o pedir disculpas si no logra sostener sus críticas con solidez de vida. Aquí te lo estoy mostrando. Hay una norma oficial mexicana que es específicamente la norma NOM 03 ECOL de 1997, que señala el procedimiento, las tolerancias mínimas de contaminantes o de contenido del agua, de minerales, que puede tener un agua que pueda reutilizarse para el consumo humano. La norma oficial mexicana señala el procedimiento. Es más, ya lo dijo la presidenta de la República. Claro que es factible, claro que es posible. Nada más que aquí el interés político está por encima del interés de los ciudadanos y de las personas. Y esa es la parte que es muy lamentable. Y lo lamento mucho más porque a lo mejor estas personas pues tienen agua corriente todos los días en su casa. Pero lo lamento porque hay personas que no tienen agua corriente todos los días en su casa, que no tienen un sistema de agua potable que les llegue diario. Y entonces esas personas son las que están sufriendo por interés político de estas cuantas personas. Y por último, se convocó un foro, investigadores, autoridades sanitarias, comunidad universitaria, para que desde el pluralismo tuvieran una propuesta ética sustentada. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio eso? Mira, les voy a dar algunos datos muy importantes. La Universidad Autónoma de México, la UNAM, en su facultad, en el Instituto de Ingenierías, junto con la Asociación de Entidades de Agua y Saneamiento de México, crearon un proyecto para la sustentabilidad en materia del agua. Y es todo un tratado y una investigación donde señalan cuáles son las mecánicas y la viabilidad de reutilizar el agua que sale de los domicilios y poderla volver a potabilizar. Y señala con mucha claridad que es posible. Y además todavía tenemos evidencia científica ya probada donde en otras entidades del mundo, Sudáfrica, todos los estados árabes, España, California, Texas, utilizan este sistema de reuso para agua potable. Y a mí me parece todavía más lamentable que este grupo de personas ponga en duda la capacidad de las y los queretanos para que esos modelos los hagamos aquí. ¿Cuál es la diferencia? ¿No somos capaces? Y yo creo que entiendo la duda de estas personas que pertenecen a un movimiento político, Morena, que lo pongan en duda porque, pues, el Tren Maya, que ellos tanto decían, falla. Ayer vimos cómo se dio el mayor descarrilamiento. Es algo terrible. Vemos cómo su refinería Dos Bocas no refina un solo litro de gasolina. Y pues entiendo que tengan duda porque ahí se invirtieron cientos de miles de millones de pesos de mexicanos que no están funcionando, que no generan nada, que nada más están desperdiciando. Y entiendo que ellos tengan esa duda, pero creo que es muy claro que los proyectos que hace Acción Nacional funcionan
son claros, son eficientes y se aplica para el beneficio de la gente. Pues muchas gracias, diputado. Le damos seguimiento para ver si ella contesta algo al respecto y técnicamente también comprueba que al final es totalmente negativo o pueden hacer uso de este tipo de tratamientos muy. Así es, voy a publicar y te voy a compartir en mis redes sociales el link del documento de la investigación de la UNAM, de la Facultad de Ingeniería, del Instituto de Ingenierías de la Facultad de la Universidad Autónoma de México, donde señalan la factibilidad para poder hacer esto. No lo digo yo no soy un experto, no soy científico, no soy una persona experta en tratamientos. Estamos eh, apoyándonos de los científicos, de los investigadores, de los ingenieros más especializados en nuestro país, de los investigadores y los científicos más especializados en el mundo. En la legislatura tuvimos un foro donde acudió especialistas de la Universidad Autónoma de Querétaro, especialistas de la Universidad Autónoma de México, especialistas de la Conagua, especialistas de la Secretaría de Hacienda, y los 4 entes determinaron públicamente la viabilidad de hacer un proyecto de esta naturaleza. Por eso es que yo lamento, y lo digo con mucha claridad, los ciudadanos y la historia de Querétaro los va a juzgar por haber o estar tratando de hacer que los queretanos nos queremos. Muchas gracias. Estamos dándoles. Gracias a ti, que estés bien.